números. A partir del centro va a empezar la numeración. En el centro, ¿qué número, si es donde va a empezar la numeración, qué número estaría ahí? El cero. El 0. Entonces, si nada más vemos de manera independiente el eje X, supongamos que aquí lo tenemos, aquí estaría el 0, que es este que está aquí. Y bueno, de aquí para allá voy a empezar a ponerle números y hacia acá también, o sea, números hacia la derecha y números hacia la izquierda. Aquí estaría el 1, aquí estaría el 2, 3 y así sucesivamente. El -1, el -2 y el -3, porque atrás del 0 se supone que son los negativos y adelante del 0 están los positivos. Entonces nuestro eje va a tener dos polos, podríamos llamarle. Unas coordenadas que van a ser positivas y unas coordenadas que van a ser negativas. Y lo mismo sucede con el eje de las Y. En el eje de las Y vamos a tener hacia arriba valores positivos y hacia abajo valores negativos. Esta parte también los confunde. Los confunde dónde estarían los positivos, dónde están los negativos, porque al momento de graficar les salen otros valores. Lo ubican en otro lugar. Lo van ubicando en otro lugar, eso es lo que hacen a veces. Bueno, ya tenemos ahí nuestros ejes, ya tenemos el nombre. Ahora podemos observar que se forman cuadritos. Estos cuadros, ¿cómo se llaman? Cuadrantes. Cuadrantes. Y vamos a empezar siempre enumerando desde este lado, el cuadro superior derecho. Este sería el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4, en sentido inverso a las manecillas del reloj. ¿Sale? Entonces aquí tenemos ya nuestros cuadrantes. Todo esto es lo que debemos de conocer en el plano cartesiano, los nombres, los ejes, cómo se llaman, con qué letras se designan, qué valores, cómo se asignan los cuadrantes, qué número se les pone y dónde están los positivos y los negativos del plano cartesiano, en este caso. Y bueno, otro concepto fundamental que necesitamos conocer aquí ya es la ubicación, y ya es donde empieza el trabajo para ubicar puntos. Bueno, dibujamos nuestro plano cartesiano y vamos a colocar un punto. Supongamos que el punto tenemos 3,2 y este es el punto A. Lo primero que aprendimos ahí es que para poder colocar un punto en el plano cartesiano necesitamos una pareja X, Y. ¿Alguien me puede decir cómo se llama esa pareja? Tiene su nombre, ¿cómo se le llama? Par. ¿Nadie? Ordenado. Y eso venía en el formulario. Este es un par ordenado. Un par ordenado X, Y. ¿Por qué se llama par? Porque son dos valores. ¿Por qué se llama ordenado? Porque va en orden, primero la X y luego la Y. Y esto es fundamental para poder ubicarme, porque ustedes ubican primero la Y y luego la X, y eso es incorrecto. Por eso hay un orden. Primero vamos a ubicar las X y luego vamos a ubicar la Y. Primero las abscisas y luego las ordenadas. Entonces, supongamos que tenemos la coordenada A 3,2. Quiere decir que el 3 corresponde a la X y el 2 corresponde a la Y. Eso quiere decir. Y bueno, ubicamos tres valores en X. 1, 2, 3 porque son positivos. La X es positiva. Y el 2, 1 y 2. Y exactamente donde se cruzan estas rectas, nada más son de auxilio. Ustedes tienen su libreta. En su libreta, pues tienen ahí su cuadrícula para que se auxilien. Porque algunos, aunque tengan la libreta, lo dibujan en otro lado. Entonces, ubiquen sus rectas para que pongan el punto. Bueno, ya tenemos ahí la unión de estas dos coordenadas y ahí estaría el punto A. Colocamos el puntito y su letra para asignarle que este corresponde a esa coordenada. Bueno, ¿qué pasaría si le movemos un signo? Supongamos que ahora el 3 lo ponemos como negativo. ¿Sería el mismo lugar? ¿Sería el mismo punto? No, maestro. No, ¿verdad?
no es el mismo punto, porque acuérdense que cada uno tiene diferentes signos. 3 negativo estaría para atrás. Aquí estaría el -3, que ya no es igual al 3. El 2 sí estaría en la misma posición, pero cambiaría el 3. ¿Y qué pasa con el signo? El signo se traslada hacia otra ubicación. El punto se traslada a otra ubicación. Entonces, con que un signo con que ustedes consideren un signo o lo ignoren o no lo pongan, ya ubican de diferente manera los puntos. Porque luego en la tarea, hubo una tarea donde teníamos que hacer unas figuras geométricas. Y esas figuras geométricas, pues me entregaron algunas tareas así, me entregaron algunas tareas, aquí estaban todos así, en fin, por todos lados, cuando en realidad cada uno de ellos tiene una sola ubicación, no puede tener más de una ubicación. Cada punto, si nosotros lo observamos, tiene una ubicación exacta, por eso se llama coordenada, por las ubicaciones exactas. Hoy en la actualidad, ustedes en su teléfono, manejamos los teléfonos móviles. El teléfono móvil tiene un número. Cuando ustedes le marcan a ese número, ¿cuántos números contestan? ¿Cuántos números contestan si yo marco un solo número? Uno. Es un teléfono, nada más contesta una persona. Lo mismo pasa aquí porque hay una ubicación. Los satélites nada más ubican a una sola coordenada en ese punto, y ese punto es donde hace el enlace. Entonces, lo mismo pasa aquí, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con los signos y hay que tener cuidado que primero va la X y después la Y para la ubicación. No los revuelvan, por favor. Ese es uno de los errores que estuvimos cometiendo a lo largo de las ubicaciones. Bueno, entonces, si ya repasamos un poquito lo que hemos aprendido, si ya tenemos, por ejemplo, un último punto, un punto -4, -5, pregunta, ¿en qué cuadrante, observándolo nada más, en qué cuadrante estaría? ¿En el primero? ¿En el segundo? ¿En el tercero? ¿O en el cuarto? ¿En qué cuadrante estaría ubicado ese punto? El tercero. El tercer cuadrante. El tercer cuadrante, porque aquí las X son negativas y las Y son negativas. Ese es otro tip, otra idea. Desde que ustedes ven el punto, deben de saber en qué cuadrante debe de caer para que no lo ubiquen en otro lado. Por los mismos signos, ustedes ya tienen la idea de dónde lo van a esperar. Pueden revisar su tarea así antes de enviarla. Reviso, a ver, este está en tal cuadrante, a ver, ¿lo ubiqué correctamente? Sí. No, lo ubiqué en otro lado, pues lo borro y lo vuelvo a colocar. Entonces, desde ahí ustedes ya tienen todas las herramientas para poder trabajar, desde la teoría. Bueno, a partir de ahí, empezamos nuestro primer gran tema. Nuestro primer gran tema que tuvimos fue la distancia entre dos puntos. Ese fue el primer tema. El otro fue la introducción al plano cartesiano, cómo se designan los ejes, cómo se llama cada uno de los ejes, cómo se ubican las coordenadas. Esa era la base, esa fue la base. Pero esta ya es el tema, distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos, manejamos una fórmula que incluso se las escribí. La distancia entre el punto 1 al punto 2 es igual a la raíz cuadrada de la diferencia me refiero a la resta, de la diferencia de las abscisas más, al cuadrado, perdón, más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. Esa era la gran fórmula que estuvimos trabajando. Una fórmula que les pedí que se la aprendieran de memoria porque la vamos a trabajar a lo largo del semestre. No nada más es ahorita, vamos a seguir trabajando con ella. Bueno, en esta fórmula que tenemos acá, también, si ustedes observaron los videos, nos la mencionaban que podíamos cambiar algunos valores. Como aquí al final de cuentas
no importaba si el valor era positivo o negativo, al elevarlos al cuadrado, todo el resultado iba a dar positivo, porque un negativo al cuadrado es menos por menos y hace más, y un positivo al cuadrado más por más y hace más. Entonces, en base a esto, estos los podemos invertir. Podemos elegir la de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2, todo esto al cuadrado. Podemos trabajar con esa fórmula. Son las mismas. Por ahí hubo una tarea por ahí que me entregaron, no recuerdo qué grupo fue. Este lo colocaron acá y este lo colocaron allá. Pero como es una suma, pues no pasa nada. Ahí no pasa nada, no se alteran. Primero me colocaron las y y luego las x, pero no pasa nada. Bueno, entonces sí tenemos que dos fórmulas posibles para trabajar. No ocurre si no pasa nada si los invertimos, porque lo único que va a pasar en las restas es que van a cambiar de signo, pero con el cuadrado pues se van a hacer positivos. Entonces ahí no pasa absolutamente nada. Y bueno, tenemos ahí nuestra gran fórmula para trabajar. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos el punto A con coordenadas menos 3, menos 5 y el punto B con coordenadas 3, menos 4, vamos a ver dónde estaría, cuál sería la distancia. Vamos a ubicar nuestra distancia. Sustituyendo nuestros valores, tendríamos distancia del punto A al punto B es igual a nuestro primer problema, ¿quién sería x2 y quién sería x1? Bueno, pues x2 y x1, como ya lo habíamos visto anteriormente, un par ordenado tiene un orden. Primero va la x y después va la y. Esto significa que los valores que están acá, estos son las x, y los valores que están acá, estos son las y. Y es lo mismo, esta no es la gráfica real, pero supongamos que así queda. Este es el punto A y este es el punto B. Es un ejemplo aparte. Es lo mismo medir de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Pasa lo mismo, o de arriba hacia abajo que de arriba hacia abajo. O cuando agarramos un metro y medimos algo y después lo mido al revés, ¿me da diferente medida? No, ¿verdad? No tengo diferente medida. Puedo medir de aquí hacia allá, de A hasta B, o de B hasta A. ¿Qué quiere decir eso? Que a cualquiera de estos los puedo llamar 1 y cualquiera los puedo llamar 2. Este puede ser el punto 1, sería mi x1 y mi x2. Y este puede ser mi punto 2, x2 y y2. Pero también lo puedo hacer al revés. Este puede ser el punto 1 y este puede ser el punto 2. Entonces, ahí no pasa nada. No ocurre nada si los cambiamos por la fórmula que nos permite hacer esos cambios. No ocurre nada. Puede El orden de medir los de factores no A altera el hacia B o de producto. B hacia A. ¿Mande? El orden de ¿Sí? los factores no altera el producto. Aquí en este caso sí no pasa nada. Sí se puede aplicar exactamente lo que dices. ¿Vale? Entonces, aquí no importa. Lo único que sí vamos a tomar en cuenta es que a uno los vamos a llamar punto 1 y a otro lo vamos a llamar punto 2. Siempre vamos a trabajar en orden. Una forma de trabajar siempre es el orden. Entonces, por simplicidad, pues vamos a trabajar en un orden. Primero A y luego B, en lugar de B hacia A. Y bueno, aquí marcamos la distancia de AB, que muchos ya ni siquiera colocan esto, ya nada más lo que hacen es distancia, colocan una raicita chiquita y ahí empiezan a hacer todas sus cuentas. No colocan los cuadrados, después ya se siguen, ponen otra vez ahí estos valores. Aquí ya aparece el cuadrado, cuando que aquí ni siquiera lo habían marcado. Y luego algunos ya ponen la primera vez la raíz, algunos lo quitan, ya desaparece. Todo así como está lo deben ir arrastrando. Todo se va arrastrando. No hay que omitir datos porque entonces ya no es lo mismo y lo doy por mal. Ahí estaría mal porque entonces, ¿dónde salieron ciertos valores si nunca pusiste el cuadrado? ¿De dónde hiciste las restas si nunca pusiste el menos? ¿Cómo sumaste estos valores si nunca pusiste el más? ¿Cómo sacaste la raíz si nunca la escribiste? Entonces, todo se debe de escribir.
Bueno, vamos a empezar a sacar nuestros valores. Distancia de AB. La distancia de AB sería la resta de x2 menos x1, que sería 3. Ojo aquí, el menos de la resta, el menos del número, que esta parte es lo que los confunde. Porque aquí se les olvida el menos de la resta y el menos del número. Nada más colocan el menos de la resta. Entonces, aquí es donde hay que tener cuidado en esto. Hay que respetar lo que es la fórmula y lo que son los números. Todo esto al cuadrado más menos 4 menos 5. Menos 4, el menos de la resta, nuevamente. Tenemos el menos de la resta y el menos del número. Y todo esto al cuadrado. Y bueno, aquí ya tenemos explicada lo que viene siendo la fórmula. Cuando ustedes ya dominen la fórmula, en su cabecita este proceso ya lo pueden omitir. Ya pueden ver, bueno, menos de la resta y menos del número. Cuando hay dos signos iguales, ¿qué se debe de hacer? Cuando tengo dos signos juntos, dos signos juntos, ¿qué debo de hacer? ¿Qué hago cuando tengo dos signos juntos? Sumarlos. ¿Cómo? Sumarlos. No. Pues, ¿no? El paréntesis, Multiplicarlos. ¿no? Bueno, Cuando tengo yo un paréntesis y afuera un signo y adentro otro signo, los debo de multiplicar los signos. Dos signos juntos hay que multiplicarlos, ¿vale? Bueno, entonces aquí tenemos que aplicar la ley de signos de la multiplicación y quedaría 3 menos por menos más 3. Y esta resta que nos marcaba la fórmula se convirtió en una suma, pero porque tengo dos signos juntos. Pues ahí hay un error que cometimos cuando entregamos nuestras actividades. Aquí quedaría el menos 4, menos por menos sería más, y el 5, y ya tenemos otra suma. Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestros valores. Seguimos, distancia de AB. Vamos a empezar a hacer lo que está en los paréntesis por la jerarquía de operaciones. Primero hacemos lo de los paréntesis, después elevamos al cuadrado y finalmente sumamos para sacar la raíz. Bueno, esos valores que tenemos ahí, esto es una suma normal, pero esto será una suma, porque aquí hay un signo de más. ¿Esto será una suma? Pregunta. Esta es una suma normal, pero ¿esta será una suma? Los demás que están durmiendo, participen. ¿Esto será una suma? sí, ¿no, maestro? Es una suma de signos contrarios, o mejor conocida como una resta. ¿Por qué? Signos iguales se suman colocando el signo que tienen. Signos contrarios se restan colocando el signo del número. Colocando el signo del número. ¿Con mayor valor? Mayor valor, Paola, exactamente. Este es el número de mayor valor. Entonces, aquí hay que tener claro esa parte, y eso se supone que son temas que ustedes ya vienen arrastrando desde otros grados, desde secundaria. Signos iguales se suman colocando el signo que tienen, y signos diferentes se restan colocando el signo mayor. Entonces, esta es una suma y esta es una resta. Y lo que hacen es sumarlos. Aquí les dan 9, y no es cierto. Aquí quedaría menos 1. Y bueno, entonces nuestro valor final tendríamos un 6 al cuadrado, más 5 le quito 4, nos quedaría 1, y es positivo porque es mayor el 5, entonces nos quedaría 1 al cuadrado. Finalmente tendríamos 6 por 6, sería un 36, ya lo voy a poner un poquito más arriba. Entonces tendríamos la distancia de AB, 6 por 6 sería un 36, y 1 por 1 es 1. Otro error que cometimos acá, que 6 al cuadrado no es lo mismo a 6 por 2. Esto no, porque eso es lo que hacemos. Colocamos 6 al cuadrado es 6 por 2 y ponen un 12. 6 al cuadrado es 6 por 6. 2 veces el 6, como me lo indica la potencia. La base 2 veces. Entonces, aquí hay que tener cuidado con esto, por favor, también.
Son cosas que ustedes no van ligando, sus conocimientos no los van arrastrando. Se les olvida colocar el signo de la resta y el signo del número. Se les olvida que esto se convierte en una resta. Las potencias las multiplican por el número que está ahí, que es por 2, y no, son errores que vamos cometiendo. Entonces, hay que tener claro bien los procesos. Y bueno, entonces tendríamos finalmente la raíz de 37. Como la raíz de 37 pues no es exacta, podemos dejarlo hasta ahí. O en la calculadora, pues extraemos nuestra raíz de 37 para tener el valor de la distancia que hay entre esos dos puntos, ¿sí? Entonces tendríamos ahí un radical de 37, 6.08. 6.08 unidades. Habíamos dicho que le íbamos a colocar una U de unidad. ¿Quién me puede decir qué significaba la U? ¿Qué representaba esa U? ¿Por qué unidad? ¿Qué representa esa unidad? Podría ser cualquier, como metros, centímetros o así. Así es, Elizabeth. Es una unidad de medida dependiendo del problema. Si en el problema estamos hablando de kilómetros, pues son 6.08 kilómetros, 6.08 kilómetros. Si estamos hablando de centímetros, 6.0 centímetros. Pregunta, si ustedes están trabajando en la cuadrícula de su libreta, ¿cuál es su unidad de medida? 0.5 centímetros o 5 Los milímetros. cuadritos son de 0.5 centímetros. Su unidad de medida son los cuadritos. Dejémoslo así. La unidad de medida son los cuadritos, porque algunas tienen cuadro grande y es de 0.7. Entonces vamos a manejar en punto, son los cuadritos. Aquí serían la distancia que hay entre el punto A al punto B, 6 cuadritos. 6.08 cuadritos de su libreta. Que si, como ya tenemos nuestra recta, si nosotros la ubicamos en forma directa, tiene que coincidir con 6 cuadritos. Esa sería mi unidad de medida. Y esa es una forma de verificar. Como yo también sé que cada cuadrito vale medio centímetro, pues sería la mitad de esto, 3 centímetros. Puedo agarrar una regla y medir y verificar si realmente mi resultado es correcto. Entonces, ustedes desde casa pueden verificar antes de enviar la tarea. Agarro mi regla y mido a ver si es la mitad de esto. Porque cada cuadrito es la mitad de cada cuadrito es la mitad de 1 centímetro. Entonces puedo medir. O trazo mi línea con una recta, veo de qué tamaño es, la trazo de manera horizontal y verifico que realmente es el número de cuadritos que a mí me salieron. Esa es una forma de verificar las actividades. Bueno, pues en esta actividad, pues ya más o menos estuvimos observando cuáles son los errores más comunes que cometimos. Cometimos el error de no considerar el menos de la resta, cometimos el error de no considerar las leyes de los signos en la suma, que cuando son contrarios se restan en lugar de sumarlos, y que cuando son de signos iguales se suman. Y también cometimos el error de que los cuadrados, pues lo multiplicamos por 2 y no era cierto, era 2 veces el mismo número, o la misma base. Eso fue uno de los errores que cometimos. Otro error al entregar la tarea. Si la raíz de 37 es 6.08, si ya escribí, ya obtuve el radical, ya no vuelvan a escribir la raíz, porque entonces esta es la raíz de 6.08 y es un número todavía más pequeño. Si ya el radical ya lo extraje, ya no lo escribo. Ya no escribo este radical, por favor, ya no se considera porque ya lo resolví. ¿Sale? Si no continúa la operación, ¿no, profe? Sigue continuando hasta ajá, si lo sigo escribiendo, pues continúa. Vuelvo a hacer otra raíz y ya no es el resultado correcto. Ahora, pregunta. ¿Qué duda tienen al respecto de esto? Dudas. Acuérdense que estos son talleres. Este es un taller donde ustedes deben exponer sus dudas para que yo pueda entender. Esto que yo fui hablando ahorita es porque revisé sus trabajos y se dieron cuenta, yo les fui revisando uno a uno sus trabajos. Cada uno tiene una retroalimentación diferente. A cada uno le hice una observación donde estuvo su error.
Estuve localizando sus errores. Y bueno, la pregunta es aquí, algo que me faltó por mencionar, que ustedes cometieron, alguna duda que tengan al respecto, que yo no lo mencioné. No, pero No. No, seguros. Ustedes considérenlo para que ahorita lo toquemos y lo podamos observar, entonces, cómo se resolvería. ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces, este es un ejemplo de lo que hicimos. Vamos a hacer un ejemplo con las fracciones, que ahí fue el coco de todos. Ya no supieron cómo operar. ¿Vale? Entonces vamos a ver quién tenemos aquí. Jennifer. No, activa tu cámara, Jennifer. Díctame una fracción, Jennifer, por favor. ¿No? ¿Ya se fue? ¿O quién quiere participar? ¿Quién me dicta una fracción? Con números pequeños, no tan grandes. 2/3. 2/3, ajá. Consideren también los signos. Ajá, ¿qué otro valor? -1/4. -1/4. A ver, ¿alguien más que me dicta otra coordenada? 5 tercios. 5/3, sí. No, menos 5 tercios. Sí. Y 3 medios. Y 3 medios. Correcto. Bueno, vamos a trabajar con esas fracciones. Primero, cuando yo trabajo con fracciones, no les debo de tener miedo a las fracciones. Las fracciones trabajan igual que los enteros, porque desde que ustedes ven una fracción, lo primero que pasa por su cabecita está difícil. No, esto ya está difícil, ya eso ya no lo puedo hacer, ya el profe ya se manchó. Eso es lo primero que pasa por su cabecita. Entonces, por favor, no les tengan miedo a las fracciones, las vienen manejando desde la primaria. Mis hijos están en primaria y estoy observando que están viendo fracciones, pues ustedes ya lo deben de manejar. No le tengan miedo. Bueno, vamos a trasladar todo esto a nuestra fórmula. Sería la distancia de AB es igual a la raíz cuadrada, es igual, ponemos nuestro radical y vamos a poner nuestro primer valor, que sería en orden, este sería el punto 1, la x1, y esta sería mi x2, porque es el punto 2. Entonces sería menos 5 tercios, menos de la fórmula y 2 tercios del valor. Todo esto al cuadrado. Ahí está mi primer traslado de valores. ¿Dudas ahí? ¿Dudas de dónde saqué esos valores? ¿No? Está bien. Seguimos. Más segundo valor, punto 1, punto 2, por lo tanto empiezo con Y2, 3 medios, sería 3 medios, menos de la resta de la fórmula, y menos de 1/4, que es el número, menos 1/4. Y todo esto al cuadrado. ¿Sí se alcanza a ver en la cámara? No, profesor. No, solo en la mitad. ¿Por ahí? Sí, ahí sí. Gracias. Bueno, ahí tenemos ya nuestros valores. El menos de la fórmula y el menos del número. Y el cuadrado. Ahí está todo lo que debía haber escrito. Si ustedes no consideran esto, desde ahí está mal. Porque la fórmula, recuerden que todo se debe de ir arrastrando hasta donde se vaya utilizando. Entonces, por favor, vayan considerando todos los valores. También aquí ya tenemos 2 signos, ¿sale? Ahí también puede haber cometido un error de no haberlo escrito. Seguimos. Distancia de AB. Empezamos con la primera. Cuando yo tengo tercios, pero antes de empezar, primero observo mis signos. Tengo un negativo acá y un negativo acá. ¿Eso qué me implica? ¿Qué es una resta o una suma?
Se va a convertir en suma. Se va a convertir en suma. Pero si son negativos, ¿no será una resta? No, porque signos iguales se suman. Exacto, Ángel, exacto. Bien claro. Signos iguales se suman y lo acabamos de mencionar hace rato. Signos iguales se suman. Son iguales, se tienen que sumar. Entonces, como ya tengo tercios por mis clases de primaria, de secundaria, yo sé que cuando manejo el mismo denominador, ¿qué debo de hacerle? Se pasa directamente. Darlo directo y nada más voy a sumar los que están arriba. Pues aquí estuvo bien fácil. Este estuvo regalado. 5 más 2 es A. 5 más 2 es A. 7. 7 tercios. Y negativo porque prevalece el signo que tienen. Signos iguales se suman colocando el signo que tienen. Todo esto al cuadrado. Más. Ahora vamos a ver qué pasa con este de acá. ¿Qué es lo primero que debo de operar? ¿Qué es lo primero que debo de hacer ahí? Bueno, es multiplicar ley de los signos, ¿no? Menos por Exactamente. Lo primero que tengo que hacer es multiplicar dos signos iguales para poner nada más un solo signo. Nada más debo de tener un solo signo. Entonces, menos por menos, ¿qué va a pasar con esto? Se convierte en más. En más. Negativo más negativo es igual a positivo. Exactamente, menos por menos es más. Entonces vamos a tener 3 medios más un cuarto. Más un cuarto. ¿Sí se ve todavía en el pizarrón? Sí. Sí lo alcanzan a verse. 3 medios más un cuarto. Y aquí ya tengo dos signos, dos números diferentes, dos denominadores diferentes. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar como Cruzado. cruzado. Esa es la gran ciencia. Multiplicar cruzado. No hay otra opción. Y este es el proceso para resolver una suma o resta de fracciones. Entonces empezamos con este primer valor. 3 por 4 es a 12. El signo de más, porque es una suma. 2 por 1 es a 2. Y 2 por 4 es a 8. Ahí están las multiplicaciones. ¿Sí? Todo se resuelve multiplicando. Tanto las restas de fracciones, suma de fracciones, multiplicación de fracciones o división de fracciones, todo se resuelve multiplicando. Todo se multiplica, nada más hay que ver cuál es el orden de las multiplicaciones. En este caso es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y los dos de abajo. Eso fue lo que hicimos. ¿Qué pasaría si aquí hubiéramos tenido un 3 medios negativo? ¿Qué pasaría ahí? Bueno, cuando tengo un negativo en una fracción, a cualquiera de los dos le voy a colocar el negativo. Basta con que uno de los dos sea negativo para que toda la fracción sea negativa. Se lo puedo colocar al 3 o se lo puedo colocar al 2. No pasa nada a cualquiera que se lo coloque. Solamente por arreglos matemáticos, normalmente se le coloca al número que está arriba. Normalmente, siempre se le va a colocar, o lo vamos a encontrar en los libros, siempre que se lo colocan arriba. Casi nunca lo vamos a encontrar abajo. ¿Vale? Entonces, al momento de multiplicar aquí, también hay que considerar el signo. Si este fuera negativo, si fuera el caso de que este fuera negativo, tendríamos menos 3 por 4 sería menos 12, porque menos por más es menos. Aquí tendríamos un negativo. Entonces, ahí hay que tener cuidado que cuando aquí tenemos un negativo, también se multiplica el signo. ¿Sale? Entonces, ojo en eso también. Bueno, en este caso todos fueron positivos, pues tenemos nuestros valores. Finalmente tenemos que 12 más 2 es a 14 octavos. Puedo trabajar con 14 octavos, pero ¿alguien me puede decir qué más le puedo hacer ahí para no tener números más grandes? ¿Se puede simplificar? Lo podemos simplificar sacándole mitad o tercera, pero ¿cómo opera esa simplificación? Porque por ahí veo que algunos simplificaron, pero no de manera precisa. Para simplificar es el mismo número arriba y abajo, ¿no? Si este tiene mitad, este también debe de tener mitad. Si este tiene tercera, este también debe tener tercera. No puedo sacar una mitad arriba y una tercera abajo. Eso no. Mismo número arriba y abajo. Entonces, la mitad quedarían 7 7 cuartos. Voy a trabajar con 7 cuartos. Pues ese sería mi valor. Tendríamos ahí un 7
cuartos elevado al cuadrado y todo esto sacando su raíz. A ver, pregunta. ¿Qué dificultad hubo para operar con fracciones? Ninguna. Una, ¿verdad? Solamente son conceptos que ustedes ya manejan. Son conceptos que ustedes ya deben de tener bien claro en su cabecita. No lo olviden, no olviden los procesos. Bueno, aquí tenemos ya estos valores. Aquí tenemos una fracción. ¿Sí se alcanza a ver en la cámara? Sí. Una fracción elevada a una potencia. Una fracción elevada a una potencia. Una fracción elevada a una potencia. Cuando tengo una fracción elevada a una potencia, ¿cómo se resuelve esto? Voy a separar en dos la potencia nada más. Esta es la solución. Una fracción a una potencia es cada uno de ellos a la misma potencia que tenemos. Entonces aquí quiere decir que el 7 va a quedar al cuadrado y el 3 al cuadrado, cada uno a la misma potencia. Aquí el 7 al cuadrado y el 4 al cuadrado. Eso es lo que significa. ¿Y qué pasa con el negativo? Que fue lo que dije hace rato, que se lo debo de colocar a uno de los dos, al 7 o al 3. ¿Sale? Entonces mi siguiente paso sería separar esa potencia. Tendríamos un 7 al cuadrado negativo entre un 3 al cuadrado más un 7 al cuadrado entre un 4 al cuadrado. Así tendríamos nuestros valores. Y bueno, al cuadrado esto es un 14. No, son 21. Ah, no, son 49. Perdón, me confundí. Sí, no te preocupes. Es correcto, 7 por 7 son 49. Acuérdense que no es 7 por 2. ¿Vale? Y volvemos a lo mismo que mencionamos en el anterior. No es 3 por 2, ni 7 por 2, ni 4 por 2. No es eso. Es 7 por 7, 3 por 3, 7 por 7 y 4 por 4. ¿Sale? Entonces nuestro siguiente valor sería 7 por 7, 49, y 3 por 3, 9, más 7 por 7, 49, y 4 por 4, 16. Esos serían nuestros siguientes valores. ¿Qué pasó con el negativo al elevarlo al cuadrado? Se pasa positivo. Positivo porque menos por menos, también este se eleva al cuadrado. Un negativo al cuadrado es lo mismo a menos por menos. Y menos por menos, pues es más. Entonces se hacen positivos los negativos. Pues ya tenemos finalmente nuestra suma final. Vamos a borrar esto para resolver nuestra suma. Bueno, vamos a operar entonces ya nuestra suma. Tenemos 49 novenos más 49 16avos. Y bueno, también operamos de la misma manera, lo vamos a hacer cruzado, vamos a tener que entonces que es 49 por 16, nuestro valor que vamos a manejar ahí. Vamos a ver, sacamos la calculadora. Es 49 por 16, 784, más 49 por 9, 441. De una vez los voy a sumar. Voy a tener más 784 y tendría un 1225. 9 por 16. 9 por 16 tendríamos un 144. Este sería entonces el valor que iría aquí. Ya la suma de todo esto sería este valor junto con su radical. Esta sería la distancia de AB. Primero vamos a hacer la división. Pero ¿cuál es otro error que cometemos? Que dividimos así. ¿Es correcto dividir de abajo hacia arriba? No. No. Una división, una fracción se lee 1225 entre 144. De arriba hacia abajo. Otro error que cometimos ahí. La división se lee así. Ese es el sentido de leerla. Entonces tenemos 1225 entre 144.
Tenemos finalmente 8.0506. 0506, perdón. Así queda. Y ese valor ya es el que le vamos a sacar la raíz, y ese sería nuestro resultado de la distancia de un punto a otro. Ya la raíz final, ese sería nuestro resultado final. ¿Dudas para trabajar con fracciones, muchachos? ¿Dudas? No. ¿No? ¿Ninguna? No, No, Bueno, si ya más o menos entendimos cómo se puede trabajar con una fracción, ya entendimos que es preciso las ubicaciones en el plano cartesiano porque cada uno tiene su propia coordenada, para poder graficar estos valores, los valores iniciales de las coordenadas. ¿Cómo puedo ubicar 5/3 en el plano cartesiano? Yo les di una idea, un tip. ¿Qué idea les di para poder ubicarlos? pasar la fracción Pasarlo a de... punto decimal. Pasarlo a decimal. 5/3. Vamos a hacer nuestra división de 5 entre 3, no de 3 entre 5, porque eso fue lo que muchos hicieron. Leyeron su fracción al revés y entonces ya no les dio el valor. Entonces tenemos 5 entre 3 a 1.66, 1.6. Y bueno, si este pertenecía al eje de las X, supongamos, aquí estaría el 1, aquí estaría el 2. A la mitad del 1, ¿cuánto sería 1 punto qué? 5. 1.5, entonces nada más pasadito de la mitad, ahí estaría la primera coordenada, para empezar a buscar su altura, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. ¿Sale? Para no Así tener es como voy a ubicar. ¿Dónde? eso ya para sea convertido a decimales sería para ya no hacer todo el procedimiento anterior de fracciones normales. No. Este nada más es para ubicar. Para Bueno. que yo pueda ubicar, porque 5/3 les cuesta trabajo ubicar fracciones en el plano. Entonces hagan las divisiones y ya ubican cuánto, en valores, hacia dónde están los números, las coordenadas. Eso nada más es para ubicar. Pero para trabajar aquí, todo en fracciones. Todo en fracciones. Sin miedo a las fracciones, por favor. ¿Vale? Ok, esa era mi duda. Perdón. Está bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, Les iba a decir que está grabando la clase, ¿verdad, profe? claro que sí. Le iba a decir que si nos hacía el favor, bueno, la plataforma de Classroom nos la puede mandar para cualquier duda que tengamos. Sí, Para la que... envío por correo. Sí. Sí, está bien. Pero bueno, aquí ya tenemos esta parte de la distancia. En la reflexión, por ahí vino un formulario de reflexiones. Porque a partir de calcular distancias de un lado a otro, nos fuimos a otro tema. Y esta era la actividad. La actividad consistía en calcular el perímetro, que es toda la orilla de una figura geométrica. Esa era la tarea. Y el perímetro es igual a ¿qué? A la suma de ¿quién? De sus lados. Sus lados. La suma de sus lados, correcto. Es igual a la suma de sus lados. ¿Y cómo voy a saber cuánto mide cada uno de sus lados de este cuadrilátero? ¿Cómo puedo saber la medida de este cuadrilátero? ¿Cuánto mide de AB, BC, CD y AD? ¿Cómo lo puedo saber? Tenemos que sacar la distancia de cada punto, por ejemplo, a B, de B a C y de C a D. Exactamente, Pamela. Es exacto lo que me estás diciendo. Hay que calcular distancias de AB, la distancia de B a C, la distancia de C a D y la distancia de AD, que fue lo que acabamos de ver. Ese tema que se vio con números aplicado para sacar un perímetro. Ahí está, en un plano cartesiano. Eso es lo que teníamos que hacer en la tarea. Calcular cuántas distancias o lados tuviera la figura, después sumar los resultados y ese era el perímetro.
No había nada de complicado. Y en la reflexión venía, si tengo una figura cuadrada, ¿cómo puedo saber la medida de su perímetro? Ah, pues sumando sus lados, calculando la distancia de sus lados y sumando los resultados. Y así venía, muchos pusieron ahí que medir con la regla, que calcular el número de cuadritos, que esperar que los lados sean diferentes, en fin. Todo era una reflexión sobre lo que ustedes ya habían hecho, para ver si habían entendido cómo aplicar la fórmula de distancia, ¿sale? Bueno, pues entonces hasta aquí dejamos nuestra clase, estaba programada hasta las 8:40, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya vamos a hacer clases más seguido, más continuas. Les voy a vamos a establecer horarios. Ahorita fue de manera express, pero bueno, vamos a establecer horarios para que podamos trabajar ya de manera precisa una vez por semana. Lo voy a colocar en el tablón de la clase. Otra de las cosas, por favor, los que tengan pendientes de entregar actividades, entréguenlas lo más pronto posible porque ya prácticamente estamos finalizando la primera evaluación. Por ahí les mandé el calendario para que ustedes verificaran las fechas de evaluación. Pues ya estamos cercanos a esa fecha. No hemos avanzado mucho, no ha sido mucho lo que hemos estado recorriendo. Lo que sigue es un tema muy complicado. Créanme que estuve viendo cómo hacer la introducción del tema y empecé con el punto medio. Con el punto medio, de ahí nos vamos a ir a algo que se va a llamar razón. Esa es la siguiente tarea. Vamos a ver cómo sacar la razón de un segmento y después aprender a dividir. Ahorita ustedes aprendieron a sacar el punto medio de un segmento. ¿Y qué hace el punto medio? Divide el segmento en ¿cuántas partes iguales? 2. En 2. Pero lo que sigue es aprender a hacerlo en 3 partes iguales, en 4 partes iguales, en 5 partes iguales. Eso es lo que sigue. Aprender a hacer eso. Y es un poquito más complicado, más enredado. Entonces eso lo vamos a ver en una sesión. Voy a mandar primero el material y después ya tenemos una sesión exclusiva para eso, ¿sale? Bueno, entonces, otra cuestión, muchachos, por favor. Si ustedes no entregan actividades, yo no tengo cómo evaluarlos. Entonces, la ausencia de actividades, ni para dónde ayudarlos, ni cómo ayudarlos, porque no tengo evidencia de nada. Por favor, aunque hagan su mayor esfuerzo, yo lo voy a considerar al final. ¿Sale? Bueno, entonces hasta aquí dejamos todo. Que tengan un bonito día. Nos vemos. Gracias, igual. Gracias. Gracias, bueno. Gracias, profe. Cualquier duda, pues ya saben que estamos en contacto por los medios de comunicación, que es el chat, y también lo que es el correo electrónico, ¿sale? Y la plataforma. Sí, gracias, profesor. Bueno, pues adiós, Hasta bonito día. luego. Hasta luego. ¿Qué pasó?